nuestra predicación en el día de hoy, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. En esta mañana quiero empezar con eso, con lo que el cristiano debe pelear la buena batalla. Mire, la Biblia habla mucho sobre ejércitos, habla mucho sobre soldados, habla mucho sobre guerras. La Biblia hace mucha historia. En el Antiguo Testamento miramos o leemos mucha historia de guerras, ¿sí? Entonces es interesante cómo la Biblia o cómo Pablo o cómo el Nuevo Testamento simboliza la vida cristiana con un campo de guerra, ¿sí? Y somos representados en la Biblia como soldados. Y todos conocemos qué significa eso, ¿sí o no? ¿Qué significa ser soldado? Que tenemos que estar firmes, que tenemos que prestar servicio, que tenemos que pelear, ¿sí? Que tenemos que batallar, que debemos de dar la vida por el ejército, digámoslo así. En esta mañana quiero hacer esa especie de simbolismo de que nosotros somos soldados y la Biblia lo habla así. El mismo Padre nos enseña a que debemos pelear. Él peleó muchas batallas por nosotros y todavía lo sigue haciendo. Y en el futuro lo hará también. Mire, el Señor, Dios en el Antiguo, Jehová en el Antiguo Testamento, también se puso en esa posición de lucha. También se puso en esa posición de pelea, ¿sí? De pelea. Y Él nos enseña a nosotros a que también tengamos esa actitud, ¿sí? De pelea, de lucha, de guerreros, ¿sí? De ser firmes. Hay veces los cristianos somos muy, no sé, como muy, agachamos mucho la cabeza, etcétera. Deberíamos, como les he dicho, deberíamos tener un equilibrio. Somos mansos, pero no mensos. Amén. Es muy importante eso. Cuidado. Somos mansos, pero no mensos. El Señor, hay veces, nos llama a tener una actitud de soldado. Usted se imagina cómo un soldado va a la guerra. Usted se imagina a ese soldado yendo así, con los ánimos fuera, pasivo, con su fusil atrás. ¿Usted se imagina eso? Creo que el comandante o el que está encargado del batallón o del grupo, no, lo saca, no sirve. ¿Sí o no? Entonces, hoy, en esta mañana, mi invitación es que usted salga hoy como un fiel soldado de Cristo, un guerrero del Señor. Un soldado que da la pelea y la da hasta la muerte, que no se rinde, que sigue adelante y que le cree al que lo ha enviado, al Jehová Sabaoth, al Dios de los ejércitos, a Cristo que es el Rey de reyes y el Señor de señores. Yo quiero que en esta mañana salgamos con esa actitud, hermanos, que le demos la batalla a los problemas, que le demos la batalla a las dificultades, que le demos la batalla a los murmullos de Satanás. Y la Biblia nos enseña cómo podemos hacerlo, cómo podemos tener esa postura. ¿Listo? En el Antiguo Testamento, muchos grandes hombres de Dios fueron soldados. Ellos se destacaron por pelear hasta el fin. Nunca desmayaron y si lo hicieron, se volvieron a levantar. Yo creo que un buen soldado es aquel que cae, pero que nuevamente se levanta. Un mal soldado es el que cae y se queda en su caída. Eso es un mal soldado. Eso es un mal cristiano. Para mí los buenos cristianos son los que caen pero se levantan. Entonces es muy importante esa actitud de ser soldado.
quiero destacar algunos hombres en el Antiguo Testamento que fueron grandes soldados, que se pusieron su uniforme, se amarraron bien sus botas y empezaron a pelear. Ojo, literalmente. Pelearon literalmente por el Señor. Quiero destacar en el Antiguo Testamento a Josué. Todos hemos escuchado la historia de Josué, una de mis preferidas. Recuerde que Josué fue el, digámoslo en este sentido, el discípulo de Moisés. Y Josué fue uno de los que vio la tierra prometida. Y aunque él por fe dijo que podría ser conquistada porque él sabía a quién le creía, también sabía que era fuerte, que allá la gente era grande, que allá la gente era guerrera, ¿sí? Incluso los frutos eran grandes. Pero él creyó al Dios de los ejércitos. Él creyó al Rey de Reyes. Entonces Josué, un soldado innato, asumió el liderazgo cuando Moisés murió. Dios, el Señor Jehová, lo llamó a que se pusiera en la posición de Moisés porque ya se había muerto. Él era el que iba a liderar la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Por lo tanto, el Señor le dice: tienes que ponerte las botas. Vas a ser el que va a guiar en batalla y vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Entonces, ese Josué. Vamos a ir a Josué 1:2. Mire, Josué 1:2. El privilegio, pero la responsabilidad que tenía Josué. Josué 1:2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí es cuando el Señor llama a Josué a pelear. A pelear. ¿Cuántos de nosotros acá el Señor nos ha dado un llamado a servir? ¿Cuántos de nosotros acá el Señor nos ha dicho: haga esto, haga lo otro? Y hay dos tipos de personas, o hay dos tipos de soldados. El primero, el que hace caso, el que va y hace lo que Dios le mandó. Y hay otro tipo de soldado, el desobediente. Obviamente hay una recompensa para el que obedece, pero también hay una recompensa para los que no obedecen. Yo no sé en qué tipo de soldado está usted, en el que obedece o el que no obedece. En esta mañana quiero invitarle a que obedezca lo que Dios le ha mandado hacer. Julanito, vaya y predique a tal persona. ¿Cuántos han tenido esa lucha? ¿Cuántos han tenido esa lucha que el Señor, usted está de la nada y el Señor le pone para hablarle a esa persona? Y empezamos con una lucha. Pero ¿cómo le entro? ¿Cómo voy? ¿Cómo llego? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que...? ¿Cierto? Mire, hermano, no estamos diciendo que sea fácil. Yo creo que Josué y los personajes que vamos a ver, ellos la tuvieron difícil. La tuvieron difícil. Yo no presté servicio en el ejército, pero me encantan los documentales de guerra. Soy aficionado a los documentales de guerra. Me he visto las guerras que han habido en el mundo, por ejemplo, la Segunda y Primera Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra que hemos tenido acá, la guerra que ha habido en el Medio Oriente. Me interesa mucho, me
me gusta eso. Pero nunca presté servicio. Todos saben que cuando uno está en 11, en bachillerato, a los hombres por obligación debe de ir a presentarse al ejército, y yo no me presenté, no me presenté y quedé como remiso, pues así es, creo que se llama acá, como remiso, o sea, no me presenté. Pero ya después que tuve a mi niña, mi esposa tuvo a la niña, las empresas donde yo quería entrar, por obligación necesitaba la tarjeta militar. Entonces me tocó ir al batallón, a la 4ª brigada, madrugar, hacer tremendas filas para tener la libreta militar. Entonces, cuando estaba ya dentro de la brigada, nos iban a llevar, ni siquiera nos iban a preguntar, ¿usted para qué viene? ¿Que usted tiene hijo, no tiene hijo? ¿Usted es hijo único? No, nada. Todos para el carro. Y yo ahí mismo, yo ya iba preparado, ya al registro civil de mi niña. Y se lo mostré a la persona que estaba encargada y bueno, me dejó en el batallón. Y a todos los muchachos se los llevaron. Pero tuve que pagar una multa por ser remiso y pagar pues la tarjeta. Pero bueno, gloria a Dios, ya la tengo, es de 2ª clase, por si quieres saber. Pero ¿sabe qué? Después de eso, a mis 18 años, cuando tenía 18 años fui, me presenté, saqué mi tarjeta de militar, me presenté al ejército de Dios. A mis 18 años, gloria al Señor. Me alisté al ejército de Dios. Empecé mi batalla, empecé a aprender. ¿Sabe que cuando usted acá en Colombia presta servicio, son 3 meses de práctica, digámoslo así, de entrenamiento, gracias hermano, de entrenamiento, cómo manejar el arma, cómo en combate estar, cómo pelea de cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. Así lo mismo hice yo. Entré al ejército de Dios y empecé a estudiar la palabra del Señor. Empecé a discipularme en la palabra de Dios. Muy bien, entonces, esto es lo que es el ejército de Dios. Muy bien, vamos al siguiente personaje. ¿Cuánto han escuchado de Gedeón? Gedeón, un hombre que pasó varias situaciones con el Señor, lo cual Gedeón era un poco incrédulo. El Señor lo formó y así pudo vencer al pueblo enemigo, pero con la guía de Dios. Mire, estoy dando algunos personajes principales, lo cual yo quiero que usted más adelante los lea con detenimiento y pueda saber de la historia bonita de esos hombres que tuvieron experiencias, unas buenas y otras malas, en cuanto al servicio del Señor. Gedeón fue uno de esos. Gedeón fue un hombre incrédulo, a mi parecer. Un hombre que le decía al Señor, Señor, si haces esto, yo lo haría. Y puso varias cosas. Bueno, yo fuera sido el Señor, no sirve. Pero mire, gracias a Dios no soy el Señor, gloria a Dios. Tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios de compasión, pero tenemos un Dios también que nos forma. El Señor formó a Gedeón, lo formó para la batalla, porque era una batalla literal que tenía que hacer. Tenía que liberar al pueblo de Israel de la opresión del enemigo. Pero Gedeón la tuvo dura. Él tenía un ejército de miles, de cientos. ¿Y sabe qué hizo Jehová? ¿Sabe qué hizo el Señor? Se lo redujo a 300. En serio, contra miles. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero ¿qué le estaba enseñando el Señor a Gedeón? Le estaba enseñando lo siguiente: tú no eres el que pelea, soy yo el que peleo. Soy yo el que voy delante de ti. Mis hermanos, hoy Cristo, hoy el Señor, hoy nuestro Padre, hoy el Dios de los ejércitos te dice a ti que Él es el que va delante de ti, que Él es el que Él es el que va a pelear la pelea. Nosotros en nuestra propia carne
no podemos. Yo he hecho cosas en mi propia decisión, en mi propia carne. ¿Y sabe cuál fue el resultado? De lo peor. He cometido malas decisiones en mi vida. He planeado cosas por mí mismo y han salido malas. Pero cuando yo le he dejado todo en las manos de Dios, todo en las manos del Señor, el Señor me ha bendecido. El Señor ha peleado por mí. Y yo con toda seguridad, en serio, de todo corazón, estoy seguro de lo que estoy diciendo. He visto la bendición de Dios, la victoria de Dios en mi vida enormemente. Yo creo que si yo no fuera conocido al Señor, yo no existiera, o yo estuviera perdido en las drogas. Pero mire el Señor, hoy donde me tiene, hoy donde estoy, el futuro que tiene para mí, el futuro que tiene para usted. ¿Dónde Dios lo puede poner a usted? Y eso que estamos acá en la tierra. Nosotros hemos recibido muchas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén acá? ¿Cuántos han recibido bendiciones? Y estamos en la tierra. ¿Cuántos viven una vida cristiana triste? Que pereza, la vida cristiana es lo peor. ¿Cuántos de acá lo dicen? Pero ¿cuántos de acá dicen que la vida cristiana es lo mejor? Es lo mejor que le ha pasado en su vida. Mire, hermano, y eso que estamos acá en la tierra. Cuando empecé el estudio de Apocalipsis, yo soy lleno de Apocalipsis. Sueño Apocalipsis, como Apocalipsis. Le digo a Lisa, amor, vea que lo que aprendí. Porque estoy en eso. Pero eso que estamos acá en la tierra recibimos bendiciones. Según la Biblia en Apocalipsis o las cosas futuras, vamos a tener grandes bendiciones. Mejores bendiciones de las que hemos recibido. ¿Amén o no amén? Yo quiero que usted en esta mañana se sienta orgulloso de lo que es y que deje pelear a Jesús. Pero también quiero decirte a ti que no tienes a Cristo como tu Señor. Es tiempo que Cristo reine en tu vida. Es tiempo que Cristo sea el que pelee por ti. Esa es mi invitación para ti que no tienes a Cristo como Señor, como tu Salvador. Vamos a continuar. Gedeón, eso lo pueden buscar en el libro de Jueces. Ahí está la historia de Gedeón. Por favor, lea más adelante la historia. Bueno, vamos a entrar a David. Vamos a entrar a ver el personaje David. Bueno, este sí es destacado en cuanto a las batallas, en cuanto a las guerras, ¿sí o no? David, reconocido por ser un hombre sujeto al Señor, antes de ser rey de Israel, fue un gran soldado que anduvo siempre con el Creador. Todo el mundo, pues casi todo el mundo, sabe la historia de David, ¿sí? Con Goliat, con esa victoria que tuvo ante Goliat. Parece ser que David era de una estatura promedio, pero sí estamos seguros que Goliat era un hombre y tenía una estatura de más de 2 metros. Y no la tenía fácil. Aparte de que Goliat era alto, fuerte, estaba con su armadura. Y David no le importó. Él sabía a quién estaba confiando. Él sabía quién estaba delante de él. Recuerde cuando él estaba haciendo esto con la onda, él dijo, en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor. Y con esa piedra derrotó a David. Yo creo que no fue la piedra. Yo creo que fue el poder del Señor. Creo que fue el respaldo de Dios quien derrotó a ese Goliat. Mis hermanos, también es nuestra posición. El mismo Dios que tenía David o que tiene David es el mismo Dios de nosotros. El mismo. Y dice el Señor que Él no cambia, que Él no es como nosotros, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Amén o no amén? Él es el mismo, hermanos. Él es el mismo que te dice,
deja que yo pelee, deja que yo vaya siempre adelante, que yo sea el primero en tu vida, en tus decisiones, en tus planes. Eso nos manda el Señor, hermanos, a nosotros. Entonces quería mostrarles un poquito en el Antiguo Testamento sobre estos grandes personajes. Hay muchos más, pero vamos a continuar. Estuve investigando entonces en cuanto al ejército, cuanto a esa institución. Dice, cada uno de nosotros somos llamados a batallar. La Biblia nos llama soldados. Es decir, por ejemplo, los ejércitos son un conjunto de hombres entrenados para defender la sociedad. Les enseña básicamente estrategias de guerra y a manejar armas. Las armas son para amedrentar, herir o matar. Si el enemigo se esconde, atrinchera o ataca, el jefe militar tiene que dar la orden de perseguir o contraatacar. Y los soldados tienen que obedecer, tratando de matar antes de que los maten. Eso es lo que es una organización militar fuerte, ¿cierto? ¿Sí o no? Es fuerte. El ejército, la armada, todo lo que tenga que ver con eso es pesado, es fuerte. He tenido amigos que han prestado servicios y yo me lleno la boca, no, si yo fuera prestado servicio me fuera quedado allá. Pero uno se pone a ver, es difícil. Muchos de ellos prestaron servicio y ya hasta ahí, no quisieron seguir, ¿cierto? Pero la institución, el ejército como tal, en todo el mundo es pesado. El entrenamiento es riguroso. Hay que entrenar fuertemente. ¿Por qué? Porque la batalla a que se le va a ser asignada no va a ser fácil. Su vida puede estar en peligro. No solamente su vida, sino la de sus compañeros. No solamente la de sus compañeros, sino de todo su país inclusive. Como está pasando, por ejemplo, con Israel. El ejército de Israel pelea ¿por quién? Por su país. Por su país. Entonces, esto es lo que es una institución en el ejército. Instrucciones de combate, combate en nieve, instrucción de tiro, paracaidismo, supervivencia, transmisiones, escalada, prácticas de explosivos. O sea que un soldado debe conocer y debe estar preparado para cualquier área, para cualquier situación. Si yo lo cojo a la vida espiritual, es la misma cosa, lo mismo, hermano. La Biblia no se equivocaba cuando hacía ese símbolo de la iglesia a un ejército, comparando la iglesia o comparándonos a nosotros como soldados. No se equivoca y no se equivocaba. Pablo, leímos el versículo, 1 Timoteo 6:12, leímos ese versículo. Pablo no se equivocaba. De hecho, Pablo tuvo que vivir mucho de esas situaciones. Vio muchos soldados. Vio que esos soldados lo cogían y lo encarcelaban, lo azotaban. En la época de Pablo tuvo que ver mucho ejército, muchos soldados. Yo me imagino Pablo, obviamente inspirado por medio del Espíritu Santo, empezó a decir, nosotros tenemos que ser como soldados. Yo creo que Pablo llegó a ver las batallas de soldados, cuando ellos venían heridos, pero ellos venían patrióticos, porque el ejército es patriota, es país, es nación. Eso es lo que es el ejército. Entonces, Pablo, yo creo que vio eso y hizo la comparación de un creyente a un soldado. Mis hermanos, el Señor, en el momento que hemos sido salvos, Él nos ha metido en el ejército del Señor. Leímos que una institución o un batallón debe de entrenar para defender la sociedad. Hermanos míos, nosotros es lo que debemos de hacer. Muchos entramos al ejército de Dios y no entrenamos. Nos quedamos siendo los mismos de siempre, sin entrenamiento. Dios nos ha llamado a entrenarnos. ¿Cómo nos entrenamos?
por medio de la palabra de Dios, por medio de su estudio, por medio de la oración, por medio de predicar el Evangelio. Ahí es cuando ya vamos a la batalla. Entonces, es un bonito ejemplo. Mire, en Estados Unidos vi un documental, se llama Medalla de Honor. Esta medalla es una de las medallas más importantes para un hombre en el ejército. Es una distinción que no cualquier soldado la va a tener. E inclusive la mayoría de soldados que tienen esta medalla están muertos. Son solo pocos en vida que han recibido esta medalla de honor. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué ellos recibían? ¿Qué hacían ellos para recibir esta medalla de honor? Eran personas que lideraban. Eran personas que cuidaban su grupo. Eran personas que dieron su vida por la batalla, por el grupo que tenían, por su patria. Hemos estudiado cada carta, nos falta todavía 3 cartas, cada carta de las iglesias. Y si usted recuerda, en los últimos versículos de cada iglesia, dice Jesucristo, si vencieres, te daré. Si vencieres, te daré. ¿Sabe por qué Jesucristo habla en esas expresiones? Porque Jesucristo no está en actitud humana o como cualquier otra cosa, está en la actitud de guerra. Cuando leemos Apocalipsis, Jesucristo no está como cordero. Cuando leemos Apocalipsis, vemos a Jesucristo como el general, como el peleador, como el guerrero. Y ese general dice a las iglesias y nos dice a nosotros, si tú eres ese soldado que peleó, que batalló, que siguió adelante a pesar de, va a tener su recompensa, va a tener su medalla, hablándolo en ese sentido. Hermano, yo quisiera tener una medalla de esas y que me lo dé Jesucristo, por el cual hemos sacrificado tantos, por el cual hemos aguantado tantos, por el cual hemos sufrido tantos. Pero Cristo nos tiene esa sorpresa. Lastimosamente para los que no creen en Cristo, para los que ignoraron el mensaje del Evangelio, que son muchos, demasiado, dice la puerta estrecha, van a entrar pocos, la puerta ancha que es el infierno van a entrar muchos, lastimosamente. Muchos que hemos predicado el Evangelio, muchos que tuvieron el Evangelio en sus narices, que tuvieron la salvación a un paso, esos van a tener también su recompensa. Pero su recompensa va a ser el lago de fuego, que es la segunda muerte según Apocalipsis. Pero recuerde, Cristo nos manda arrepentimiento. Cristo nos manda a que batallemos. Cristo nos manda a que seamos constantes, a que sigamos, a que no paremos. ¿Listo? Entonces eso es lo que el Señor quiere. Mire, uno de los nombres del Señor, uno de los nombres de Jehová, Jehová Sabaoth, significa el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Él quiere pelear con nosotros. Bueno, vamos a ir rápidamente a Efesios 6, 11, 17. Es donde Pablo quiso dedicar unos versículos a eso que estoy hablando. Efesios 6, 11, 17.
Efesios 6:11, dice, vestíos de toda ¿qué? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Primero que todo, Pablo nos enseña que nuestra batalla no es física, sino es espiritual. Y Pablo hace una especie de orden, el cual está dentro del ejército de Satanás. Tenemos enemigos, sí. Tenemos un ejército enemigo. Ese ejército enemigo lo comanda o lo gobierna Satanás. Y dice Pablo, ese es el objetivo, o ese es el ejército enemigo. Y ese ejército enemigo está bien ordenado. Una de las cosas que se resalta de un ejército en cualquier país es que su disciplina y su orden son ordenados, ¿cierto? Está general, bueno, aquí me voy a equivocar, está general, me imagino que comandante, bueno, los que siguen ahí de ahí para abajo, ¿cierto? Es un orden como tal. Y Pablo está dándonos también de que en el ejército de Satanás también hay un orden de jerarquía. Hay un orden de jerarquía. Si usted no sabía, en cada gobierno de este mundo puede haber un comandante comandando una ciudad. El diablo manda a una tropa a tal país. Y así está repartido. Hermanos, estoy hablando en serio, esto es real. Esto es así. Esto es así. Por eso el diablo da esas órdenes. El diablo tiene esas órdenes de jerarquía. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Entonces, la primera cosa que usted debe saber, nuestra lucha es contra la vida espiritual. ¿Sí? La vida espiritual. Vamos a seguir. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Pero aquí quiero resaltar algo. Mire que Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esto es muy importante porque nosotros no debemos de solamente coger. ¿Usted se imagina el soldado ir con el uniforme y no ir con el arma de dotación? O irse con el pantalón y no irse con las botas. ¿Cierto? Sería blanco fácil. Pablo nos manda a que debemos de ponernos toda la armadura de Dios. No puede faltar ninguna. Es lo mismo con el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? No basta con cumplir solamente siendo bondadoso. No basta con cumplir siendo solamente paciente. Debemos cumplir las nueve características del fruto. Todas 9. Así es lo mismo en el ejército. Entonces vamos a continuar. Entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos con la coraza de justicia. El lomo, ¿ustedes saben cuál es el lomo? Es esta parte de acá, dice que ceñidos el lomo, o sea, el ejército. Ojo, ahí Pablo está haciendo la comparación del soldado de hace más de 2000 años. Entonces se ceñían como un cinturón en el lomo. Dice, entonces Pablo simboliza esto con la verdad. Está pues firme, señores, vuestros lomos de la verdad. Debemos siempre hablar la verdad y no la mentira, el cual el diablo es padre de mentira. El diablo susurra a tus oídos diciendo mentira. Quiero hablar algo importante con esto.
Mis hermanos, el diablo, ustedes saben que es padre de mentiras. Y una de las tácticas del diablo es hablar mentiras. Y el diablo ha engañado muchas iglesias, a muchos creyentes, hablando mentiras, susurrando. Ve el hermano Freddy que se cree. ¿Cierto? El hermano tal, ¿por qué lo pusieron en eso? Otra mentira de Satanás. ¿Sabe qué, hermano? Estás solo, nadie te llama. Otra mentira de Satanás. Una de las mentiras más fuertes de Satanás es eso. ¿Sabe qué, Julanito? No, allá nadie te quiere. Estás solo. Busquemos esto, otra alternativa. Y el diablo te muestra otra alternativa. Te muestra drogas, te muestra fornicación, te muestra ir atrás, volver atrás otra vez tu vida que tenías atrás. Hermanos, cuando dice que nos ciñamos los lomos con la verdad, es que siempre tengamos al que es verdadero. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad, dice Jesucristo. Siempre tengamos a Jesucristo. Y hablando de esos susurros, mis hermanos, ponga la mirada en Cristo, mi hermano. Ponga la mirada en Él. Él no te va a ser infiel. Él siempre va a estar contigo. Amén. Hermano, usted no puede creer, yo hay veces me he sentido solo y tengo a mi esposa y mis hijos. Y gracias a Dios el Señor utiliza a mi esposa para decirme. Ella debería de ponerse brava porque ¿dónde estoy yo? ¿Ella qué hace? Me habla de la palabra. Me vuelve y me habla de Cristo. Ella fue la primera persona que me habló de Cristo, ya ustedes saben. Pero cuando paso por momentos difíciles, inclusive solo, inclusive tirar la toalla, ella me habla de la palabra. Ella me dice, Freddy, no olvides a quién has creído. No quites la mirada de Jesús. Amén. Hoy, hermanos, es lo mismo para nosotros como iglesia. No quitemos la mirada de Cristo. Luchemos y peleemos la batalla, hermanos. Amén. Vamos a continuar dice, está pues firme, Señor, en vuestros lomos de la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Es la justicia que por medio de Cristo nos fue dada, lo cual nos protege de las acusaciones de Satanás. Efesios 6:15, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Quiero ir a un versículo, Romanos 10:15, me encanta ese versículo, Romanos 10:15. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Es decir, que las botas son para ir a la batalla. Y poniendo en la parte espiritual, hermano, nosotros también fuimos salvos para predicar el evangelio. Ese es uno de los requisitos del Señor, uno de los mandamientos de Dios. Que batallemos. ¿A dónde? Predicando el evangelio a los demás. ¿Cómo me doy cuenta que el ejército de Dios, muchos están dormidos? Cuando vengo a un sábado en el evangelismo, o cualquier cosa que sea igual a compartir el evangelio, ahí ve uno que el ejército de Dios está dormido. Mire, dice Pablo, vestido de toda. Si usted no está evangelizando, predicando el evangelio, no quiero decir que tenga que venir a la iglesia con nosotros. Usted tiene su familia, sus amigos, su trabajo, a los demás. Y yo me imagino que muchos lo hacen. Dios nos está mandando a hacerlo. Y si no hacemos esto, mis hermanos, estamos expuestos. Estamos siendo incompletos. No nos estamos poniendo toda la armadura de Dios. Ahí lo que quiere decir es que solamente tenemos el cinturón, la coraza, todo, pero no tenemos
Las botas. Yo creo que las botas es importante en una batalla, ¿cierto? ¿Se imagina ir a una batalla descalzo? No. Entonces, el Señor hoy está hablando a la iglesia a que un buen soldado es el que predica el evangelio del Señor. Hermanos, nosotros insistimos, la iglesia, no solamente nosotros, muchas iglesias, muchos predicadores insisten en predicar el evangelio, insisten en compartir el evangelio. Y lastimosamente son pocos los que lo hacen. Son pocos. Vamos a seguir entonces, calzado vuestros pies con el apresto del evangelio. Romanos 10:15, atesore ese versículo. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Me encanta ese versículo. Versículo 16 de Efesios 6 dice, sobre todo toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es una de las cosas que más Cristo nos demanda. Un hombre con fe es un hombre con esperanza, pero un hombre sin esperanza está muerto. Está muerto. Entonces es muy importante la fe. Vamos a continuar con el siguiente versículo. Efesios 6:17 dice, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, amén. ¿Y cuánto la leen? ¿Cuánto la estudian? ¿Cuánto la ponen en práctica? ¿Cuánto la comparten con otros? Amén. Entonces, para esto es la palabra de Dios. Si usted se dio cuenta, la palabra de Dios representa ¿qué? En los implementos del soldado. La espada. Wow. Una cosa importante, el soldado lo que sea, pero su fusil ahí. Duerme con el fusil, come con el fusil, va al baño con el fusil. El fusil es todo, su amigo, su todo. Según dicen, no sé si sea cierto, un fusil, un hombre con un fusil es como 3 hombres, si no estoy mal. Mis hermanos, lo mismo con la palabra del Señor. La palabra de Dios debe estar con nosotros siempre, en todo momento, estudiarla, escudriñarla, leerla. Tiene promesas, tiene de todo, hermanos. Ese es el alimento de nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es nuestro alimento. Es nuestro alimento, hermanos. ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no la estudiamos? ¿Por qué no nos apoderamos de ella? Hermano, como conclusión, quiero ir a un versículo del gran soldado, Josué. Un soldado que tuvo la victoria, pudieron conquistar. Mire lo que dice Josué. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué más sigue? Porque entonces harás prosperar tu camino. Mire, y todo te saldrá bien. Josué nos manda a que meditemos en la palabra de Dios día y noche. ¿Sabe qué? Esa era la victoria de Josué. Ese era digámoslo una cosa importante que tenía él, una cosa que no podía faltar. Lo que le daba la victoria a él, a Josué, era la palabra de Dios, era el Señor mismo. Usted sabía que la palabra de Dios es el Señor, es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando en la palabra. No sé por qué buscamos en otras cosas. Sabiendo que Dios mismo nos está hablando aquí en la palabra del Señor. Usted es lo que es por la palabra de Dios. Usted es lo que es por la palabra de Dios. Mis hermanos, quiero leerle algunos versículos. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe,
Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Segunda de Timoteo 4, 7, 8, para que lo anote, dice, he peleado, dice Pablo, la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día, juez justo. Amén. Y más dice, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que nos manda el Señor, a pelear la buena batalla. Yo quiero que usted en esta mañana, usted pelee. Hermano, salga con una actitud fuerte, una actitud de decir, voy para adelante, sigo adelante. Si me dan un tiro, me levanto y sigo. Si caigo, me vuelvo y me levanto. Usted tiene que tener esa actitud de un soldado. Yo voy a pelear por mi iglesia, voy a pelear por Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre, Dios del cielo poderoso, Padre Santo, damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en esta mañana, Padre. Queremos orarte, Dios, a ti, al único que puede hacer grandes maravillas, grandes cosas, y que puede pelear, y que tú deseas pelear delante de nosotros, Señor. Padre, queremos ir, dar los pasos, queremos batallar, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Padre, fórmanos. Danos el entrenamiento necesario para batallar, para pelear la pelea, la buena batalla, Señor. Padre, gracias, gracias porque eres el único que puede dar la victoria. Eres el único que pueda dar el triunfo. Señor, queremos terminar como terminó Pablo su carrera, pero peleando. Él la terminó en una cárcel, quizás amarrado, quizás custodiado, quizás con hambre, y él se atrevió a decir, he terminado la buena batalla, Señor. Señor, queremos tener esa actitud de Pablo, que no importa la batalla tan grande que venga, la pelea tan fuerte que esté por delante, el Goliat que esté delante de nosotros, queremos ganar esa batalla, Señor. Y la queremos ganar porque tú estás delante de nosotros. La queremos ganar porque tú eres quien pelea por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, que es el principio y el fin, el alfa y la omega, el Señor de señores, el Rey de reyes. Amén y amén.